de la primera propuesta que les presentamos, que es lo que estamos viendo acá ahorita en pantalla, a la final hubo muchos redibujos, Sí. que algunos lo notan, algunos no, pero sí se logra sentir al final en la que ya está, pues. Exacto, y hay características que tocabas de mencionar que tal vez no son obvias, ¿no? Esos ángulos de 45 grados, ¿cierto? De la mirada de 45 grados mirando hacia arriba, hacia el futuro. El cuello es un poquito más elongado, ¿no? Son características, ¿cierto? Diseñadas exclusivamente para esta iconografía, ¿no? Entonces, no, como decíamos, no es nada más de descargar una enfermera ahí o simplemente irnos con la primera, es un proceso, ¿no? Entonces, sí, porque siempre va a haber detractores, ¿no? Siempre va a haber como, ah, no, tal vez se parece al de Starbucks, ¿no? Hay mucha gente, ¿no? Se parece, ¿cierto? Me gustaba más la anterior, siempre hay O opiniones. sea, al Entonces, cambio siempre además hay resistencia, entonces. exacto, entonces empieza a probar esto con las tipografías, ¿no? Ujú. ¿Cierto? Y toda esa combinación, ¿no? Entonces, porque acuérdense que la marca no es solo logotipo, es construir un montón de elementos, ¿no? Entonces aquí vienen las tipografías, donde tú decías que ya esto estaba un poquito más resuelto, ¿no? Sí, tal cual. O sea, llegamos a un punto donde tipográficamente funcionaba, además calzaba, era exacto, era preciso y tiene que ver mucho con tratar de dar esta sensación de solidez, de precisión. Finalmente, trabajar para el sector salud es, es muy retador porque tienes que proyectar una marca que no solo sea, pues, visualmente estética, sino que refleje ciertas características o ciertos valores, y uno de ellos tiene que ser este profesionalismo, esta solidez. No más una marca, como dijiste ahora, 95 años, no podría haber, no podía, no podía sentirse suelta. Entonces trabajamos muy estrictamente el tema tipográfico para que la composición tuviera balance y tuviera esa solidez, pero al mismo tiempo tuviera humanidad. No nos pasamos de un sistema tipográfico de solo mayúsculas, que es un bloque, que es más fuerte, que es un poco más pesado, a uno donde, a pesar de que en el bloque se ve bien, está en minúsculas y se siente mucho más humano, mucho más cercano. Y con esto, pues ya desarrollar todo el sistema gráfico del hospital. Exacto, porque yo creo que ahí es, o sea, nada más, yo creo que es importante para que la audiencia entienda llegar a esto, llegar a este punto, son casi 10 meses. Duramos bastante. ¿Cierto? No es un proceso de 2 semanas, ¿cierto? Es un proceso muy detallado, ¿no? Son decisiones importantes. Es una marca que merece la atención, merece la precisión metodológica. Pero ahí es donde inicia todo lo que los usos y aplicaciones, entender, ok, ¿cómo va a vivir esto? Si podemos proyectar un segundo, yo creo que es importante que ustedes vean un poquito cómo empieza a vivir esto y aquí es donde vamos a empezar a ver los temas de consistencia, ¿no? Yo creo que si ustedes ven las aplicaciones, ¿cierto? Empezar a utilizar mucho la humanidad, mucha fotografía, ¿cierto? En donde ustedes como directores y asesores en este proceso nos van a decir, nos va a tocar ir a tomar fotografías Exacto. con ciertas características, cierta iluminación, y vamos a tener que empezar a exigirnos un poquito más en ese proceso. Vean como lo que nos hablaba, pasar de una comunicación donde anteriormente sería todo mayúsculas por el escaso libro de marca que anteriormente existía, a tener lineamientos muy claros de cómo vive la marca y cómo comunica la marca. Y eso va a ser, ¿cierto? Tiene que ser poco a poco replicado en todos los elementos, aplicaciones, páginas web, ¿cierto? Las gabachas de los doctores, ¿no? Material, ¿cierto? El material impreso, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí es donde me gustaría como parar un segundo y preguntarte entonces ahora, digamos que está la marca, está ese libro de marca y todos estos lineamientos, ¿cómo empieza a ocurrir? ¿Cuál es la sinergia entre la organización, siendo clínica bíblica, y un asesor de branding? A ver, acá lo, tal vez lo valioso de este proceso justamente con la clínica es que hubo mucho trabajo con el equipo de mercadeo, comunicación y con el diseñador de la clínica, lo cual no solo nos daba los insumos que necesitamos para entender cómo esta marca tenía que expresarse luego,
sino que pues ahora seguimos trabajando juntos en no solo proyectar la marca hacia adelante, sino también ver todo lo que tiene hacia adentro, es decir, el montón de documentos, el montón de formularios, y esto además es rico porque rara vez pasa, es decir, muchas veces se deja de atrás hacia atrás y enfoquémonos hacia adelante, pero luego pasa esas inconsistencias donde estás en el hospital, sos cliente y ves el logo nuevo, pero recibes un formulario viejo. Y esos choques, pues al rato pasan y se reimprimen, pero por eso hay un trabajo muy rico que se está haciendo con la clínica, es de entender todo lo que hay hacia adentro y reinterpretarlo con la nueva marca hacia adelante. Entonces, acá tal vez lo que más se rescata es el trabajo constante que hay con los equipos internos de la clínica, que son los que con mucho orden y mucho orden y mucha estrategia a la hora de definir qué se va a trabajar, hemos desarrollado juntos este nuevo sistema. Exacto, porque digamos a nivel de experiencia de paciente van a haber muchísimos puntos de contacto, o sea, son cientos, ojalá no miles de puntos de contacto. Entonces la organización, por ejemplo, nombró a digamos, un guardián de la marca, lo llamo yo, donde tiene que empezar a ocurrir ese inventario de todos esos puntos de contacto. Tú lo mencionaste. Vale. Está el formulario, está la factura, está el tiquete ¿cierto? El tiquete de parqueo o el tiquete de hacer fila en la farmacia. Hay una minucia espectacular que tradicionalmente las marcas se agotan. Sí. ¿Cierto? Y sobre todo marcas que son que tienen tantos puntos de contacto y dicen, no, esto se queda así, ¿no? Y se queda muy escueto, se queda muy abandonado en el proceso, y ahí es donde te empiezas a dar cuenta, ok, el ejercicio no se hizo completo. Sí. Nosotros nos hemos planteado un proceso de 16 meses para cambiar absolutamente, ¿cierto? Hay una línea de tiempo de proyecto donde este guardián de la marca tiene que ser compensado e incentivado para que en conjunto con el asesor pueda cambiar todos esos puntos de contacto, ¿no? Y tiene que encontrar todo de lo que hay en el parqueo, el letrerito, ¿cierto? Todos para que eventualmente esa experiencia sea contundente, Sí. no se rompa, ¿no? Porque, como decíamos, el logotipo es una cosa, la marca comprende muchísimas más cosas, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan a cambiar también las instalaciones, ¿no? La rotulación externa, la pintura para que cuadre, porque ustedes también nos definieron una paleta de color nueva, ¿no? Que también transmite todo eso, ¿no? Yo creo que esos son puntos importantes que yo creo que en el proceso de un cambio de marca también se tienen que entender, ¿no?